Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es un gusto verlos nuevamente en la casa del Señor. A los que no veíamos hace tiempo también es un gusto verlos entre nosotros. A los que vemos por primera vez o segunda, también es un gusto, y también saludar a mis suegros que están acá. Es un gusto que estén congregándose con nosotros hoy. Es un privilegio siempre tener la posibilidad de hablar de la palabra de Dios y exhortar la palabra de Dios. Siempre es de bendición, siempre nos habla primero a nosotros, a cada predicador que sube acá, pero también es una muestra de que el Señor tiene tanta gracia que nos ha confiado su palabra para hablar de ella. Nadie merece la oportunidad de servir al Señor, pero es una honra, es una gracia que viene dentro de las bendiciones que el Señor nos ha provisto al ser salvados. Así que vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Y para comenzar me gustaría señalar algo que se dice del Antiguo Testamento. Algún profeta dijo, no todos los que están en Israel son israelitas. Y eso pasaba en el pueblo de Israel como nación, pero de alguna manera también pasa dentro de la congregación cristiana. No todo el que dice Señor, Señor realmente ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida. El punto es cómo reconocemos realmente a los que el Señor ha salvado. Y esta es nuevamente la temática que trata el apóstol Juan. Los que han seguido las predicaciones dominicales desde hasta enero, el último domingo de enero, saben que nosotros estuvimos predicando de Primera de Juan. Ahora vamos a partir con Segunda de Juan. Es una carta muy breve, es solamente un capítulo y está dirigida de una forma especial, está enfocada de una forma específica. De hecho, la primera carta de Juan habla de un aspecto general a las congregaciones de la época, pero ahora Segunda de Juan enfatiza en una familia y se aboca a una familia, se dirige a una familia. Y nosotros, ¿por qué es importante enfrentarnos a esta epístola? Porque nos da a conocer también nuevamente credenciales de quiénes son los verdaderos creyentes, pero no solamente eso, sino que debemos de servir a los verdaderos creyentes, amar a los verdaderos creyentes, porque estamos unidos por algo. Pero sin adentrarme al texto, vamos a estar leyendo antes Mateo 7. Vamos a Mateo 7. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, también se anticipó o también instruyó a sus discípulos, a los hijos del Padre, y los instruyó para reconocer quiénes son los verdaderos discípulos. Pero también les advirtió. Vamos a Mateo 7:15 hasta el versículo 20. Miren las palabras del Señor, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor estableció un criterio para reconocer a los creyentes, no solamente para decir, es hermano, sino para saber cuál es mi responsabilidad con aquel que ha creído en el Evangelio. Entonces eso vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque todavía esta carta fue escrita durante ese periodo donde habían falsos maestros. Hasta la actualidad hay falsos maestros, pero ahí estaban surgiendo un movimiento importante, aquellos que decían, el conocimiento es elevado, pero con lo que hago con el cuerpo no importa, así que puedo pecar como quiera, donde quiera y como quiera. Total,
Con mi mente, con mi corazón bendigo a Dios, pero con mi cuerpo me dedico a los deleites de este mundo. Esa era una secta y una herejía de los gnósticos. No solamente decían eso, sino que para conocer el conocimiento elevado, valga la redundancia, de Dios, era necesario tener una experiencia. Y a veces esa experiencia no era para todos. Es para aquel que manifiesta cierta cosa por ahí y que se ve distinto y que habla distinto, pero que el conocimiento especial de Dios era revelado para esa persona. Gnósticos, conocimiento en griego. Entonces, no solamente debía de identificar a los verdaderos creyentes, sino ser ávidos para entender quién eran falsos maestros y que estaban en campaña evangelística. O sea, no se quedan tranquilos. O si ustedes se hubiesen quedado quizás hoy día domingo en su casa, probablemente hayan recibido alguna visita que hubieran golpeado su puerta, es decir, quiere conocer a Dios o sabe el nombre de Dios. O durante la semana también hay personas que están en ciertas esquinas con muy buena voluntad, nadie discute eso, y que te miran y dicen, quiere conocer a Dios, tenemos estudios bíblicos. Falsos maestros que están dedicándose a evangelizar. Y esto no es nuevo, eso está desde el tiempo de la Biblia. Entonces, es necesario no solamente hablar en general, sino que alentar a las familias de creyentes. Es necesario alentar a las familias de creyentes. De hecho, si usted sabe una mala noticia de un hermano con el cual sirvió mucho tiempo, o al menos pongamos una fecha, 10 años aproximadamente, y sirvió con él codo a codo, predicando el evangelio, se reunía en la iglesia, predicaban, tocaban juntos alabanzas, servían en diferentes circunstancias en la congregación, pero sabe que algo le pasó o que cayó en pecado. ¿Cómo se siente usted? Es una desgracia, es un dolor profundo en el corazón. De hecho, no debería causarnos otra cosa que dolor. Antes de hacer leña del árbol caído, suponiendo, debemos de pensar que debemos de afligirnos por el hermano que cayó en pecado o con aquel que decíamos hermano. Entonces, Juan nos va a estar ilustrando, nos va a estar mostrando la importancia de mantener fresco ese lazo de amor por la fe que tenemos en Cristo mediante su evangelio. Y nos va a decir que el evangelio une en amor a los creyentes, une en amor a los creyentes por la verdad de Dios, y nos manda a vivir en servicio a los hermanos. El evangelio une en amor a los creyentes por la verdad de Dios y nos manda a vivir en servicio a los hermanos. Le invito a que oremos al Señor. Padre, glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, porque tu gracia es eterna. Gracias, Señor, por habernos alcanzado y podernos hoy nosotros estar dispuestos a aprender de tu palabra. Sabemos que no es mérito alguno de nuestro, sino que ha sido voluntad tuya. En tu plan soberano así te plació que hombres y mujeres pecadores, pecadoras, viniesen al conocimiento del evangelio, se arrepintiesen de sus pecados y creyesen en ti, y hoy podamos disfrutar de este conocimiento maravilloso de quién eres tú. Instruye en nuestros corazones, guíe en nuestros corazones, llévanos al arrepentimiento, fortalécenos, Señor, y en esta hora queremos orar para que eso lo haga el Espíritu Santo en nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Vamos a estar leyendo el texto que tenemos para hoy, que es Segunda de Juan, versículo del 1 al 6. Versículo del 1 al 6. No digo capítulos porque no tiene solamente uno. Entonces, vamos, Segunda de Juan, leemos los versículos del 1 al 6. Dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé
porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme el mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Titulé este sermón de la forma siguiente: amor y gozo por la verdad. Amor y gozo por la verdad. Y vamos a ir a los primeros 3 versículos. Según el punto que tengo acá, es el amor por la verdad. El título es amor y gozo por la verdad, y el primer punto es el amor por la verdad. Y vamos de los primeros 3 versículos. Dice nuevamente el anciano. Podemos hacer referencia al versículo 1. No menciona su nombre, pero era un seudónimo o un apodo que se le daba a Juan, y que él mismo ya estaba reconociendo por varios motivos. Era porque ya estaba avanzado en sus años, tenía un carácter de pastor, era líder en las congregaciones, era sabio, y además tenía una autoridad, porque a esas alturas él estaba siendo el último de los apóstoles vivo. A esas alturas, cuando escribió esta carta, era cerca del 95 después de Cristo, más o menos. Entonces, a esa altura de las fechas, Juan era el último que estaba quedando de los apóstoles. Entonces, era la figura de la autoridad apostólica, de aquellos que habían visto al Señor, aquellos que habían recibido directamente la enseñanza del Señor, aquellos que habían caminado con el Señor, aquellos que habían estado incluso noches con el Señor aprendiendo de su palabra, viendo cómo Él oraba, viendo cómo Él trataba a las personas, cómo tenía compasión, cómo se entregaba a la misión de su Padre que le había encomendado. Esos son los apóstoles. Y aquí se habla el anciano, Juan, también conocido como el discípulo amado, ¿sí? Entonces vemos que se reconoce quién está escribiendo esta carta con este seudónimo o con este apodo, con este título, pero también reconoce a quién va dirigida: a la señora elegida y a sus hijos. O sea, muchos han interpretado que esto puede ser una metáfora de iglesia, pero no es lo más correcto decir. No es lo más correcto decir, porque si hubiese querido decir iglesia, habría decidido iglesia. A la iglesia y sus miembros. Pero naturalmente se está entendiendo que aquí Juan está apuntando a una familia en específico. Y de hecho se narra más adelante el por qué estaba animando Juan el apóstol a esta familia, a esta mujer. Porque habían falsos maestros que estaban haciendo campañas evangelísticas y estaban algunos buscando pernoctar en alguna de las casas. Y ella era dada a servir de esa forma, dar como servicio la hospitalidad. Entonces se está dirigiendo a ella, Juan el apóstol, diciéndole: a quienes yo amo en la verdad. O sea, no solamente dice te amamos, no solamente dice que la ama, sino que dice por medio del cual se canaliza su amor, en la verdad. Ahora, se ha definido muchas veces desde este púlpito a qué se refiere Juan con la verdad. En este contexto y en el contexto de sus cartas está hablando de la doctrina fundamental del Evangelio y todo lo que significa. El amor recibido cuando uno es creyente, cuando tú eres expuesto al Evangelio y el Señor te lleva en arrepentimiento de tus pecados y le dices: Señor, sálvame, perdóname por todos mis pecados, y crees en Él, que Él es suficiente para darte ese perdón, no solamente recibes la vida eterna, sino que te entrega de su amor hacia ti, y también te comparte de este amor que tiene hacia aquellos que Él va a salvar. Ahora, claramente no lo manifestamos de forma perfecta, pero es porque somos pecadores. Pero es una realidad, lo recibimos. Sí o sí recibimos su amor. Tenemos que ser educados en eso, pero sí o sí lo recibimos. Entonces, amamos por el Evangelio, por sus verdades. Sino que no solamente ama Juan a ella,
sino que también a sus hijos, y no solamente Juan, sino todos aquellos que estaban sirviendo juntamente con Juan también amaban a esta hermana y a su familia. Aquí ¿qué implica? Que había una relación íntima de cercanía entre Juan y esta familia. Probablemente fue un discipulador de esta hermana y de sus hijos. Probablemente estuvo viendo cómo iban creciendo en la fe. Probablemente estuvo predicándole el evangelio 1, 2, 3 veces, las veces que fuese necesario. Entonces, Juan conocía de cerca, y por eso era necesario decir, no solamente yo tengo ese amor en Cristo hacia ustedes porque estuve cercano a su familia, sino porque es algo que los creyentes deben hacer y hacen con todos los que son nacidos de Dios, todos los que han nacido de nuevo, todos los que el Señor desde el cielo ha hecho nacer de nuevo, ya han sido nueva criatura y que son lavados de sus pecados, son justificados y pueden servir y vivir así. No solamente yo, sino que todos aquellos que realmente han conocido el evangelio. Hace un énfasis en la verdad. Y de hecho, si ustedes ven, se repite la verdad versículo tras versículo. Y este es el centro, porque la verdad resume las doctrinas importantes de Dios en este contexto. Dice, ¿a qué se refiere con verdad? El versículo dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere con la verdad? Una fe y una creencia correcta sobre Dios, sobre Jesús y su salvación, sobre la de obediencia a su palabra y el amor práctico. El amor de Dios y el amor práctico. Eso es lo que narra en la primera, o explica en la primera epístola. Y eso es lo que está retomando. Es como mandamos la carta general, pero tengo un recado importante para ellos, para que no se desanimen, para que sigan sirviendo al Señor, para que sigan mostrando el amor práctico. Entonces, esta verdad es la verdad que salva por medio de Cristo, es la verdad que nos une a Dios, es la verdad que nos une entre nosotros si somos creyentes, y es la verdad que nos permite recibir el amor de Dios y amarnos entre nosotros. Creo que eso está siendo muy enfático y por eso es necesario enfatizarlo. Si no lo enfatizo, hermanos, soy negligente. Si no lo enfatizo ahora y aquí, soy negligente, porque el texto está siendo enfático. Ahora, este punto es fundamental, porque no solamente vemos la verdad y el amor, sino que resulta cuando somos unidos. Hay una palabra compuesta que nosotros normalmente la ocupamos a veces para un social, pero lo más importante cuando manifestamos que estamos unidos por Cristo es disfrutar de la posibilidad de adorar a Dios juntos, y es la comunión. El resultado de la comunión, el resultado que Dios nos entrega por su obra mediante el evangelio, el estar unidos sin murmuraciones, el estar unidos por Cristo, por sus méritos en la cruz, por su sacrificio y su sangre derramada. Por eso es tan importante ver qué significa la verdad. Entonces, vamos al versículo 2, dice, a causa de la verdad, nuevamente, que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Eso es lo que está señalando, no es algo pasajero. No estás en la verdad un momento. Si has conocido el evangelio del Señor, no estás en la verdad un momento. Si recibiste el evangelio del Señor, estás en la verdad para siempre. Pero hermanos, nuevamente ahí volvemos. ¿Cómo sabemos si realmente hemos conocido la verdad, si hemos conocido al Señor? ¿Qué dijo Jesús según el texto que leímos en el principio? ¿Cómo los vamos a reconocer? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, no solamente tiene que decir una porción doctrinal correcta, sino que su vida se debe manifestar de acuerdo a lo que Dios ha diseñado que se debe de hacer en esta nueva vida que hemos recibido. No significa que no vas a pecar, sino que vas a luchar para no pecar.
Vas a esforzarte para pecar menos de lo que inevitablemente pecas. Eso es verdad. De hecho, la primera carta de Juan te dice: estas cosas las he escrito para que no pequen, para que no pequéis, o para que no pequen. Y si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Pero su gracia es expuesta para, ¿con qué propósito? Para que busquemos no pecar. Versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esto es una especie de saludo apostólico. Cuando el apóstol Pablo dice gracia y paz sean a vosotros, esto es similar. Pero Juan siempre fue un poco diferente a muchos de los apóstoles, y su énfasis en sus enseñanzas tenían un énfasis a ese amor de Dios. Y por eso dice: gracia a vosotros, misericordia a ustedes, paz a ustedes. ¿De quién? No de cualquier persona. No cuando te dicen todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. De hecho, pasa mucho en las películas, cuando se pone tensa la situación, o hay una situación de crisis y pareciese que no hay salida, siempre hay alguien que dice todo va a estar bien. Pero acá nos está diciendo que el énfasis de demostrar que hay gracia, que hay misericordia, que hay paz, viene de la imaginación o la voluntad de una persona, sino de Dios Padre, del Señor, que recibimos por su verdad, por ese amor manifestado. De hecho, esto es maravilloso, porque nosotros recibimos gracia, y lo que está demostrando acá que es por la gracia de Dios experimentamos la misericordia, y como resultado tenemos paz con Dios. Sin la gracia no tenemos paz con Dios. Sin gracia de Dios no experimentamos la misericordia de Dios y no experimentamos su paz. Nuevamente, el saludo apostólico que está haciendo Juan acá está enfatizado y está centrado en el Evangelio. ¿Cómo nosotros conseguimos la paz con Dios? Por medio de esa cruz. ¿Cómo nosotros encontramos la paz en nuestros corazones? Como dice una alabanza muy conocida, en medio de la tormenta, por medio del Evangelio. Por medio de estar confiando en que el autor y consumador de mi salvación está conmigo donde quiera que yo ande. Esa gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y esto es una verdad inamovible. Pero si se dan cuenta, esto está exclusivamente enfatizado a los creyentes. Los incrédulos pueden experimentar gracia común, que el Señor hace salir el sol para buenos y malos. El Señor hace fructificar la tierra para buenos y malos. El Señor provee de recursos naturales para buenos y malos. Y ahí viene la respuesta: ¿por qué? Porque a un incrédulo le va mejor que a un creyente que es devoto, que está consagrado al Señor. Porque hay gracia común. Pero la gracia común no está evidenciando que hay salvación, sino está evidenciando que hay un Dios, que hay un Señor que es todopoderoso, que mandó su buena noticia, que mandó a su Hijo para que podamos tener paz con Él. Todo esto está centrado, hermanos, en el amor demostrado en la cruz del Señor Jesucristo. La verdad que estábamos viendo habla de que es verdad que antes de conocer a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La verdad que habla aquí es que solamente Jesús es aquel que puede salvarnos, y es suficiente salvarnos por padecer en una cruz, por padecer una maldición que el hombre hizo maldición. Maldito que a todo aquel que es colgado en un madero. Es verdad que solamente Jesús, por su sangre derramada, puede limpiar al más vil pecador. La verdad de la que está hablando aquí es que por los padecimientos de Jesús y su cruz, recibió la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar.
La verdad que está hablando acá es que si obedezco y me arrepiento de mi pecado y he creído en Él, realmente estoy en el Evangelio y soy salvado de mis pecados. De esa verdad está hablando. Todos aquellos que han obedecido en esto, han creído esto y están centrados en esto, reciben gracia, misericordia y paz. Y es tan simple como decir: hermano, que el Señor te bendiga. Cuando le dices eso a un hermano, ¿qué le estás diciendo? Que el Señor obre en tu vida, que el Señor te fortalezca, que el Señor te haga crecer espiritualmente, que el Señor te ayude a enfrentar las situaciones difíciles por su gracia. No solamente que tenga un buen pasar económico. De hecho, puedes tener un mal pasar económico, pero si estás fortalecido por la gracia del Señor, hermanos, todo es más llevadero. Todo es más llevadero. Esto es similar cuando nosotros nos despedimos de alguien o saludamos a alguien después de tanto tiempo y le damos todos nuestros mejores deseos. Piensen en qué situación usted lo hace. Habitualmente es por una fecha importante. No vamos a hablar del día de santo, pero siempre el día de cumpleaños, que sea un logro importante, graduación, titulación, o consiguió algo. Pero hermanos, acá el punto es que debemos de hacerlo pensando en que lo más importante es la vida espiritual. La vida espiritual. Y nos interpela a nosotros, esta hermana, a la señora elegida y a sus hijos. Juan tenía evidencia de que estaban en la verdad, porque más adelante dice que los vio andar en la verdad. Pensemos en nosotros, en nuestro día a día. ¿Estamos dando evidencia de que andamos en la verdad? ¿De que estamos en la verdad? ¿De que esa bendición que se habló es para mí porque yo he creído en el Evangelio? Hermano, esta bendición, si tú has creído en el Evangelio, es para ti. Es para ti. No estoy esperando o no esperes que de aquí se te prometan casas, autos o cosas de ese tipo. De lo que aquí se te va a hablar y de lo que el Señor te va a bendecir es lo que el Señor dijo que iba a hacer con tu vida. El Señor te va a hacer perseverar hasta el día de su venida. Y todo lo que pase aquí va a colaborar para bien, para que en ti sea moldeado Jesucristo. Y sabes que cuando estés solo, desconsolado, a veces afligido, también tenemos la promesa de que Dios nos consuela. Él ha enviado su consolador para nosotros, para estar con nosotros, para acompañarnos en esos momentos que nadie sabe. Incluso cuando le decimos al cónyuge: estoy bien, te vas al baño y te quebrantas. Esa bendición es para ti. Una casa, un título, un auto, una cuenta bancaria no te puede consolar como te puede consolar la paz de Dios. Y nos da lugar esto a lo que dice el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Tengo 32 años y en mi vida a veces he tenido que alejarme de ciertos creyentes por diferentes motivos, pero saber que están sirviendo o que están creciendo en el Evangelio y ver que están perseverando en la verdad que han recibido y que creímos juntos, es una alegría. Si pudiese, no sé, pasar por el teléfono y abrazarlo, lo haría. Y a veces mandamos textos más largos por interno, después de un saludo, no sé, por las redes sociales, para manifestar eso. Juan estaba haciendo eso. Me regocijo, tuve gran regocijo, mucho me regocijé. Esto es alegría, es gozo. De hecho, esta misma palabra significa salud. Ver cómo son fieles al Señor me trae salud a mi corazón.
Y está hablando una persona entradita en años. La elocuencia maravillosa que le dio el Señor para redactar estas cosas. Está diciendo con un corazón pastoral, paternal: sus hijos son una salud para mí. Sus hijos fieles al Señor son una alegría para mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban andando conforme al mandamiento que recibieron de Dios. Nada más maravilloso ver cómo un creyente se esfuerza en vivir el mandato que hemos recibido de parte del Señor, de Dios Padre. ¿Por qué? Porque entendemos que no lo está haciendo en su fuerza. Si vemos frutos en un creyente, si vemos fidelidad en un creyente, no es porque él es muy bacán, porque es muy capaz, porque es muy suficiente, sino porque él reconoce que debe postrarse delante de Dios y decir: Señor, ayúdame a ser un mejor hijo tuyo. Por eso, porque vemos que en su obediencia, detrás de su obediencia hay una rendición delante de Dios, y reconoce que no puede hacerlo solo. Necesita de la palabra de Dios, necesita de la obra del Espíritu. Y no hay nada más maravilloso ver cómo un creyente adora a su Señor. No sé si ustedes están conmigo en eso, pero yo me gozo cuando veo a los creyentes adorando al Señor. Estos hermanos están aplicando este mandato no solamente para su vida visible, sino para su vida íntima. El que están andando, están viviendo, se están comportando de acuerdo al mandamiento que recibieron de Dios. Esto es ejemplificado según los versículos que vienen a continuación y que hablan de que probablemente estos hijos estaban siendo fieles con ser animosos en ser hospital, o sea, dar hospedaje a los hermanos que lo necesitasen. Pero por eso el versículo 5 entra así y dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde un comienzo, desde el principio. ¿Y cuál es este mandamiento, hermanos? Que nos amemos unos a otros. ¿Es difícil amarnos los unos a los otros? ¿O es fácil? No quiero que contesten. Sí, que quizás contestaron en su mente, pero... o quizás contestaron y yo no escuché. Pero es un ruego. Comienza el versículo 5 rogándole a la hermana, diciéndole: sé fiel al Señor. Que hayan falsos maestros, que haya persecución, que hayan campañas evangelísticas de falsos maestros que predican un falso evangelio, que no sea de desánimo para ti. Sigue perseverando y aplica el discernimiento. Sigue siendo hospedadora con aquellos que lo necesite, pero aplica el discernimiento. Porque más adelante dice y da una instrucción: ¿qué hay que hacer con aquellos que vienen y golpean tu casa y te dicen: queremos habitar, queremos estar ahí porque tenemos comunión, tenemos al mismo Señor, pero necesitamos que nos hagas el favor? Tenemos una campaña evangelística y para eso necesitamos hospedarnos algunos días. ¿Lo puedes hacer? Juan, no voy a meterme en esos versículos, pero los versículos más adelante especifica qué es lo que se debe hacer con esas personas. Pero aquí volvemos al versículo 5. Juan ruega, está insistiendo: sí, hermana, por favor, sigue perseverando en aquel mandamiento que no es nuevo, que no es que es antiguo, que es del comienzo. Quizás dirían de Génesis 1:1, no necesariamente. Está hablando del principio del ministerio del Señor, desde el comienzo. Estas palabras las aplicó el Señor Jesucristo, las enseñó el Señor Jesucristo, las vivió el Señor Jesucristo. El amar a los otros. Se entregó por amor a los otros. Él puso su vida para salvar a muchos. Y así debes de perseverar, porque esto no es nuevo, es central en la doctrina cristiana. Si tú eres cristiano y tu doctrina está
rodeando esto, hermanos, estás rodeando la doctrina cristiana. Si tu doctrina no se centra en el amor a Dios y en el amor a los hermanos, tu doctrina está bordeando lo que viene a ser la doctrina cristiana. Estoy tratando de ser bien claro en eso, porque es lo que está diciendo acá. No es algo inventado, añadido, porque tengo años, diciendo Juan, tengo años y quiero agregarles algo. Por lo general, las personas avanzadas en edad, por lo general, se ponen tiernas, cariñosas, afables, y quizás pudiese pensar, no, es que Juan está viejito, entonces se puso cariñoso, quiere que nos tratemos bien. No es eso. Juan está apelando a las palabras del Señor Jesucristo. Y si eres discípulo de Cristo, debes de amar a tu hermano. Y esto aplica no solamente a la iglesia local, porque es fácil. Si vamos a amar a los hermanos, ¿cuántos somos aquí? Ya, amamos solamente a los que estamos acá. No. Es una salida fácil y estás cortando el mandamiento y la extensión del mandamiento del Señor. Debes de amar a todo aquel que tú puedes reconocer que ha creído en el Evangelio. Recién, hace unos momentos, estábamos hablando que incluso en las diferencias doctrinales debemos de saber cómo tratar con las personas, incluso si no calzamos en todas las doctrinas. Pero si creen en el Evangelio del Señor, que es por gracia, que no se lo haga no por obra, y que su sangre es la que te limpia de tus pecados, y que si tú vienes en arrepentimiento y fe, tienes la vida eterna, hermanos, ahí tenemos lo medular. Entonces, esto implica, hermanos, no solamente a la iglesia local a la que perteneces, sino a las iglesias locales que tú reconoces donde hay verdaderos hermanos. ¿Pueden haber diferencias? Por supuesto. ¿Hay que meterlas debajo de la alfombra? No. Hay que solucionarlos en el amor del Señor. ¿Qué pasa cuando se meten los problemas debajo de la alfombra? O mejor dicho, el polvo debajo de la alfombra. Se me cruzaron la idea. Se empieza a ensuciar, ¿cierto? Y si replicamos eso está bien. Quizá alguien adolescente podría decir, si nadie se entera, no está bien. No es como por aquí pasó la escoba y bueno, levanta un poquito y no, hermanos, todos los problemas en Cristo se deben de enfrentar en el amor del Señor. Y por eso Juan está animando a la hermana a decir, persevera en ese mandamiento que hemos recibido de parte del Señor. Ese mandamiento que no es nuevo, que es antiguo, pero que hay una cláusula maravillosa que te dice el Señor mismo, que debes de amar como Él te ha amado, dispuesto a dar tu vida por el creyente. El apóstol Pablo lo aplicaba de una forma siguiente: yo soy expuesto a vituperio, soy expuesto a persecución, soy expuesto a naufragio, soy expuesto a un montón de penalidades, a un montón de sufrimientos. ¿Por qué? Por amor de los escogidos de Dios, para que en algún momento por mi predicación o mi sufrimiento puedan alcanzar la salvación que Dios le reservó. Hermanos, apliquemos eso en la vida cotidiana. ¿Estamos dispuestos a sufrir a veces situaciones tensas para beneficio de los hermanos? Hay que hacerlo. Versículo 6 dice, y este es el amor, y aquí lo define un poco con mayor claridad, que andemos según sus mandamientos. ¿Alguien dice que ama a Dios? Bueno, esfuércese que sus obras lo digan por usted, guardando los mandamientos. Que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Nuevamente está enfatizando, tú debes de seguir con tu servicio. Si eres hospedadora, sigue haciéndolo. Que los problemas, que los falsos maestros no te desanimen. Sigue perseverando. ¿Por qué? Porque el Señor está obrando contigo. El Señor está contigo. El Señor está
respaldando tu fe. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Él ha dejado. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Aquí no está eliminando Juan el apóstol que no es un sentir profundo. No está eliminando que es una convicción, que hay que decidir diariamente, que tú ves las cosas que te incomodan y a pesar de eso le haces bien. No está eliminando eso. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí el apóstol Juan? Sino que una persona que no tiene eso, no le va a interesar poco obedecer. Pero aún así, cuando estás desanimado, cuando estás frustrado, cuando estás en medio de los problemas, el Señor está diciendo: persevera en la obediencia, en el amor de Cristo. Porque ese es un mandamiento no nuevo, sino de un comienzo. ¿Eres cristiano? Si eres cristiano, debes de pedirle ayuda al Señor para obedecer esto. Si alguien ha creído en el Evangelio, este mandato no debe pasar por alto. Y de hecho quiero que reflexiones primero en algo sencillo. Piensa en aquellos hermanos que se han distanciado de tu vida, sea de esta congregación, de otra congregación. ¿Cuál es tu sentir hacia ellos? ¿Cuál es tu disposición a servir hacia ellos? ¿Te da gozo ver su vida espiritual bien? Cuando sabes que le pasó algo trágico, incluso de pecado, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué terrible? ¿Me lo esperaba? No, siempre supe algo, así como que siempre lo imaginé. Hermanos, que eso te provoque un dolor en tu corazón, te provoque orar por ellos y te provoque estar dispuesto a predicar el Evangelio las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Imagínense, Pablo hubiese dicho: les prediqué el Evangelio y me apedrearon. No, yo me voy para otro lado, no voy a estar ahí. Hay un caso de un hermano en África que él estaba enseñando el Evangelio y fue a una tribu. Y la cosa es que esta tribu respondió con tirarle piedras. Lo apedrearon, lo dejaron casi muerto y lo sacaron de la ciudad. Y él, cuando entró en sí, se quedó así, buscó las fuerzas que tenía y volvió a entrar a la ciudad. Las personas que lo miraron ahí dicen: ¿qué estás haciendo acá? Casi te matamos, y no te matamos solamente por... Ni siquiera sé por qué no te matamos, y te dejamos afuera. ¿Qué haces acá? Cuenta la historia de que muchos, por esa perseverancia a sufrir en amor para que conozcan el Evangelio y sean bendecidos por el Evangelio, muchos llegaron al conocimiento del Evangelio. Eso fue la puerta que le permitió a ellos decir: ok, una oportunidad, háblanos de tu Jesús. La verdad es que ese hermano fundó iglesias, hubieron creyentes. Imagínense ese desafío para los misioneros, pero imagínense el desafío para nosotros hoy. Pensar en el hermano y mirarlo y decir: hermano, que el Señor te bendiga. Te abro las puertas de mi vida, te abro las puertas de mi casa, de mi corazón, para que juntos podamos avanzar en el Evangelio. Eso es lo que está diciendo este texto, en simple castellano. Hermanos, es fundamental para nosotros dar ese fruto, porque así todos van a ver que somos discípulos del Señor. Si hay algo en tu corazón contra algún hermano, arrepiéntete. Si hay algo contra algún creyente que sabes que es creyente, arrepiéntete. Si hay algo que tú tienes arraigado en tu corazón y que no te permite enfrentar este mandamiento con sus dimensiones tal como son, arrepiéntete. Pero si hay alguien que está escuchando esto y dice: es maravilloso hablar del amor de Dios y la vida en comunidad, pero me cuesta reconocer que soy pecador,
Te invito a reconocer que eres pecador, a creer en el Evangelio, porque esa misericordia, esa gracia, esa paz la estás desechando, porque solamente se recibe por el Evangelio. Y esa bendición que el hermano que está aquí y que es creyente te puede estar deseando, si tú no crees en el Evangelio, la vas a estar también resistiendo. Así que, hermanos, le animo a predicar el Evangelio, le animo a vivir el Evangelio, a compartir el Evangelio. Le invito a ustedes constantemente a preocuparse del hermano, incluso en la semana, con gestos tan sencillos como levantar el teléfono, llamarlo y decir: hermano, ¿cómo estás? ¿Quieres que ore por ti? Que el Señor les bendiga. Terminamos en oración. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque no merecemos tal salvación, no merecemos tal vida eterna, no merecemos tu amor. Por eso es amor. No merecemos tu gracia, no merecemos tu misericordia, pero tú sí la has derramado hacia nosotros. Gracias, Padre, porque en ti estamos confiados en que eso es una verdad inamovible. Ayúdanos, Señor, a en ningún momento caer en la arrogancia y discriminar a otros, sino ayúdanos a ser humildes, sencillos, mansos, compasivos, que están dispuestos a dar su vida para que tú seas conocido, para que tú seas formado en el creyente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.